Hola compañeras y compañeras, hoy el Joaco, la Emma y yo les vamos a hablar sobre la ocupación del Estrecho de Magallanes. En 1843, el gobierno chileno tomó posesión del Estrecho de Magallanes y fundó el Fuerte Bulnes, iniciando con ello el proceso de colonización de esta región. Una de las primeras acciones que el Estado debió realizar para lograr este objetivo fue el levantamiento de estudios para explorar este territorio hasta entonces poco conocido, los que resultaron en mapas y documentos que identificaron sus principales características y recursos. Debido a las dificultades climáticas que tenía el primer asentamiento chileno en Magallanes, en 1848, la colonia fue trasladada a Punta Arenas, lugar que sirvió de base para la colonización del resto del territorio. 5 años después, con el propósito de estimular su poblamiento y desarrollo, el gobierno de Manuel Montt creó el Territorio de Colonización de Magallanes. No obstante, de acuerdo al historiador Mateo Martinic, este fin fue dificultado por la existencia de una colonia penal en el lugar. En los años posteriores, esta situación comenzó a cambiar, cuando por iniciativa estatal llegó a Magallanes un número importante de colonos chilenos y extranjeros. Luego, factores como el desarrollo de la ganadería y el hallazgo de oro en la región incentivaron la inmigración de un mayor número de personas. Gran parte de ellas se dedicaron a la economía ovejera, la actividad económica más importante de la región. 1884, 3 años después de que Chile y Argentina firmaran el Tratado de Límites, las tierras fueron vendidas y arrendadas, pero la gran mayoría se fue para empresas ganaderas. El problema fue denunciado en diversos estudios sobre la colonia de Magallanes y fueron publicados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los autores de estos también denunciaron el abandono administrativo y la situación de desconocimiento en que se encontraba este territorio. Y una de las formas de revertir este escenario fue el levantamiento de un censo municipal en 1906, que entre otras cosas mostró el significativo aumento poblacional que había experimentado la región desde su ocupación. En los años siguientes, el gobierno chileno dictó varias medidas que fueron cambiando la situación de la colonia. En 1928, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo transformó Magallanes en una provincia. Asimismo, en 1937, el gobierno decretó la Ley de las Tierras de Magallanes, lo cual obligó a las compañías ganaderas a restituir el fisco parte de sus terrenos para ser entregados a la subdivisión. En 1943, cuando se cumplía el primer centenario desde la fundación del Fuerte Bulnes y había terminado la reconstrucción de este monumento, la población de Magallanes se estaba acercando a los 50.000 habitantes. Mientras tanto, Punta Arenas continuaba manteniendo su posición de primacía en el ámbito patagónico. El territorio austral de Chile se puede dividir en dos grandes áreas geográficas y sus características son muy diferentes. Por un lado tenemos el lado húmedo, que es de Chiloé hasta el Cabo de Hornos. Es una tierra inhóspita cubierta de espesas selvas y cuyas precipitaciones anuales pueden llegar a los 5.000 milímetros. Este territorio estuvo habitado por bandas pequeñas que eran cazadores-recolectores, los cuales se basaban en cazar lobos marinos, en cazar aves, en pescar peces y mariscos. Los pueblos de los canales australes estaban divididos en tres grupos étnico-lingüísticos: los chonos, los cuales estaban situados entre el archipiélago de Chiloé y la península de Taitao; los Kawéskar, entre el Golfo de Penas y el Estrecho Magallanes; y los Yámanas, habitantes de las islas al sur de la Tierra del Fuego. Con una organización social sencilla, pudieron sobrevivir por cientos, quizás miles de años en un medio ambiente de extrema rudeza. Sin embargo, el contacto con el mundo occidental alteró radicalmente su estilo de vida, causando la extinción de sus pueblos. Los chonos desaparecieron en el siglo XVIII, mezclados con los chilotes y sus vecinos más australes, los Kawéskar. Estos últimos sobrevivieron hasta principios del siglo XX, entablando esporádicos contactos con misioneros jesuitas y navegantes ingleses y franceses. El establecimiento de rutas regulares entre Punta Arenas y el centro de Chile y la llegada de loberos chilotes a la zona desestructuró completamente ese estilo de vida. Los Yámanas sufrieron una suerte parecida, y el temprano establecimiento de una misión angelicana en la región aceleró el proceso de aculturación.